Chicos del nivel 2, ¿cómo están todos ustedes? Tengan muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, en el cual vamos a tratar, todavía seguimos con los órganos vegetales y el día de hoy vamos a hablar de lo que viene a ser la hoja. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar de una vez con nuestra clase. Pasamos a nuestra primera diapositiva, en el cual vamos a mencionar el concepto de lo que viene a ser una hoja. Aquí vemos una hojita, pues su dibujito, donde podemos decir pues que la hoja es un órgano vegetativo normalmente de color verde y de forma aplanada que obedece al fototropismo, por fototropismo positivo, sirviendo como órgano de respiración, transpiración y elaboración de la savia elaborada. ¿De acuerdo? ¿Y a qué se refiere con fototropismo positivo? Fotoluz, tropismo, apego a la luz. Cuando te dice positivo, o sea que crece en búsqueda de la luz, a favor de la luz, ¿no? Siempre las hojas van a buscar eso, ya que estas hojitas son tan importantes para la planta, ya que justamente son las que permiten realizar procesos como la denominada fotosíntesis, que no se podría hacer si es que no existiera o si es que no, las hojas no estarían pues en contacto con la luz del sol. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora continuamos. Pasamos a hablar del origen de la hoja. Dice, si la planta está en proceso de formación durante la germinación de la semilla, las dos primeras hojas se forman a partir del desarrollo de la plúmula o gémula del embrión de la semilla. Y se trata de un vegetal que ha formado las hojas, van siendo originado a partir de las yemas foliares o floríferas, perdón. O sea, cuando hablamos en este caso, por ejemplo, en la semilla, podemos observar acá, mira, ¿ve? Del embrión de la semilla, pues está formando la plúmula, también conocida como gémula, que dará origen a las dos primeras hojitas de la planta cuando está en proceso de germinación. ¿De acuerdo? Ahí podemos ver claramente. Y en el caso de que una planta ya está grande, pues vamos a hablar en este caso de lo que viene a ser, ¿no? Las yemas, ¿no? Las yemas foliares o floríferas, que son las yemas también conocidas axilares, de donde se forman estas hojitas, que ya lo vamos a ver a continuación en otro gráfico. Acá justamente ve una yema axilar o floreal, de ahí va a nacer otra hojita. Justamente ahora nos toca hablar de las partes de la hoja. ¿De acuerdo? Las partes de la hoja vendrían a ser la vaina, que es la porción de la hoja que se adhiere al tallo o a la ramita. El peciolo, que es la pequeña ramita que tiene la hoja, que va a unir a la vaina con lo que viene a ser el limbo. ¿Y cuál es el limbo? Pues toda la parte plana de la hoja. ¿Ves? Ese es el limbo, toda la parte plana de la hoja. Ahora, ese limbo pues tiene varias partes. Por ejemplo, tiene la punta, a ver, vamos a cerrar esto para poder ver completa la imagen. Tiene la puntita de la hojita que se llama el ápice de la hoja, ¿de acuerdo? Tiene el borde de la hoja, ¿no? Que sería toda la parte que lo rodea, su bordecito. La base del limbo, que es justamente donde se une el peciolo, uniendo al limbo y a la vaina, ¿no? La base de la hoja. Y a partir de la base se origina lo que viene a ser la nervadura, que es esa delgada línea que va por en medio de nuestras hojitas y que se ramifica. Esta sería la nervadura principal y se estaría ramificando hacia los costados en las nervaduras secundarias. ¿Ya? Luego, también podemos mencionar en este caso que la hojita, la parte de adelante, la que da hacia la luz, se llama haz. ¿De acuerdo? Y la parte posterior, que no da a la luz, se llama envés. ¿De acuerdo? Y en este envés tenemos que mencionar que hay unos pequeños poros. Así como nosotros en la piel tenemos nuestros poros de nuestras glándulas sudoríparas, ¿no? Pues en el caso de las hojitas, pues no tienen estos poros de las glándulas sudoríparas, sino más bien tienen lo que se le denomina estomas. Entonces son los poritos que se van a encontrar en la hoja en la parte del envés. Y esas serían las partecitas que tienen nuestra hoja. ¿De acuerdo? Entonces ya conoces la vaina, la porción que lo adhiere a la rama o al tallo. El peciolo, que es la ramita que une a la vaina con el limbo. El limbo es toda la parte plana de la hoja y se divide en borde, las nervaduras, ¿no? El ápice, que sería la punta, la cara de adelante, que es el haz, el que da al sol,
Y el en vez, que sería la parte posterior, donde también te he mencionado que están los famosos estomas, que son los poros que tiene la hoja, que ya vamos a ver dentro de un momento para qué sirven. Los tejidos de la hoja. ¿Por qué está formado la hoja? Dice, ve, mira, acá tenemos una hoja, haríamos un pequeño cortecito para saber de qué está formado. ¿Ya? El tejido tegumentario. Este tejido tegumentario está representado por el denominado tejido epidérmico, que sería esta capa así muy delgadita. Dice que inclusive sus células son transparentes, ¿ya? Que está recubriendo la superficie de las hojas, tanto en la parte superior como en la parte inferior, o sea, tanto en el haz como por debajo, que también sería el envés. Y acá ya lo vemos un poquito más oscurecido por la falta de luz que llega justamente a él, ¿ve? Pero esos son la epidermis, recubre las partes externas de la hoja, ya tanto superior como inferior. Ya ese sería el tejido tegumentario. Más que nada cumple un papel de protección de la superficie de la hoja. ¿Correcto? Pasamos al tejido de elaboración. Está formado y representado por el tejido parenquimático clorofiliano. Este tejido parenquimático clorofiliano lo vamos a ver acá. Está debajo de lo que viene a ser el epidermis del haz. Ve, acá lo vemos. Este tejido parenquimático clorofiliano, también acá lo ponen en parenquima especializado, ¿no? Ese de acá, pues, tiene células que van a tener muchísimos cloroplastos. ¿Y qué son los cloroplastos? Pues son estructuras vegetales de la célula vegetal que justamente contienen la famosa clorofila. Por eso se llama parenquima clorofiliano, ¿ve? Tiene mucha clorofila y justamente se llama tejido de elaboración porque estas células de acá son las que principalmente están permitiendo la realización de la fotosíntesis. Y en ese proceso, pues elaboran la famosa savia elaborada, ¿no? Que tiene los nutrientes necesarios para la planta, ya que en este proceso fabrica su propio alimento. ¿De acuerdo? Entonces ya sabes. Aquí entonces encontraríamos al parenquima clorofiliano que permite pues la elaboración de la fotosíntesis. Por eso se le llama tejido de elaboración. Y también encontramos el tejido de transporte. Ese tejido de transporte se encuentra representado por el xilema y el floema. ¿Ya? Acá está, mira, ves, xilema y floema, que son los tubos o conductos que justamente están permitiendo llevar el xilema, la savia bruta, que gracias a la fotosíntesis se convertirá en savia elaborada. ¿Y quién transporta esa savia elaborada? Pues el floema, ¿correcto? Entonces ya sabes, ¿ya? A través de justamente los vasos leñosos oliverianos. A ver, ¿qué cosas son los vasos leñosos? Los vasos leñosos son los xilemas y los vasos oliverianos son los floemas. ¿De acuerdo? Ya para que tengas otro nombre. ¿Ya? Y oye, mira, acá también vemos esos pequeños poros, ¿ve? Pequeñísimos. ¿Cómo se llaman? Estomas. Esos estomas son los poros de la hoja. ¿Dónde te dije que estaban? En la parte posterior de la hoja, la que no da el sol. ¿Cómo se llamaba? En vez. Ahí están los estomas. ¿Ya? Son poros que permiten el ingreso de gases como el dióxido de carbono para la realización de la fotosíntesis y también permiten la transpiración, que vendría a ser en este caso la expulsión, por ejemplo, del exceso de agua. ¿Ya? Que ahora vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, esos serían los tejidos de la hoja. Pasamos a continuación la clasificación de las hojas. Esta clasificación va a ser de varios tipos. Como podemos ver, pues hay una infinidad tremenda de diferentes tipos de hojas, ¿no? Por ejemplo, podemos nosotros clasificarlo por lo que vienen a ser las formas del limbo. ¿Cuál era el limbo? Toda la parte aplanada, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una hoja ovalada, una hoja elíptica, ¿no? Porque parece una elipse, hoja acorazonada, porque tiene, parece la forma de un corazoncito. Habrán hojas aflechadas, como la que estamos viendo acá. Oye, inclusive hojas aciculares, que son como agujitas, ¿ve? Un ejemplo, el pino, ¿no? ¿Han visto el pino? ¿Cómo son sus hojitas? Pues son hojas aciculares, ¿ve? Como las que vemos acá. Hojas lineales, como por ejemplo la del maíz, ¿has visto? ¿Te recuerdas? ¿No? La del choclo, ahí está, pues, ¿no? Hojas lineales. Eso es según la forma de su limbo. Pero también estas son cuando son simples, o sea, son hojas únicas, pero también dice pueden estar compuestas, ¿no? Por ejemplo, miren, acá está su tallito y a cada lado una gran cantidad de pequeñas hojitas. Esa se denomina
bipinnada. La bipinnada, ¿ve? Son hojas bipinnadas. La paripinnada, cuando las hojas están a un mismo nivel, ¿ve? A un lado, a otro lado, y la punta no termina en uno solo, sino termina en dos. O sea, forman pares siempre. Un par, otro par, otro par, otro par, otro par. La imparipinnada. Esto es cuando forman pares, pero en la parte de la punta pues hay una hojita solita que ya no forma par. Por eso se llama imparipinnada. Trifoliada, cuando son tres hojitas en uno, ¿no? Así como la del trébol, por ejemplo, ¿cierto? Pero en este caso, pues el trébol algunas veces hay tetrafoliado, ¿no? Los famosos tréboles de 4 hojas que dan mucha suerte. ¿Ves? Palmeada compuesta, ¿no? Así que parece la palma de una mano y las ramificaciones de los deditos que serían, pero en este caso son hojitas, ¿no? La vitrifoliada. En este caso la vitrifoliada, mira, ves, de 3 en 3, de 3 en 3, de 3 en 3, se van a juntar las hojitas. ¿Ya? Ahora pasamos por el borde del limbo. Pues habrán hojas enteras donde su borde es completamente enterito, o sea, no tiene ninguna variación. Habrán hojas aserradas donde parece que tiene dientecitos como los dientes del serrucho en su borde, ¿no? O sea, se llaman aserradas. Dentada, cuando ya no son como los dientes del serrucho, sino como puntitas, ¿no? Como dientecitos, por eso se le llama dentada. Lobulada, mira, ve acá formando curvitas sobre su superficie, lóbulo se le denomina, por eso se llama lobulada. La hendida, cuando sus hojitas son así todas deformes, ¿no? Por ejemplo, el diente de león, ¿han visto sus hojitas? Son así, ¿cierto? ¿No? Y partidas, miren estas hojitas, pareciera que estuvieran partidas, ¿no? Pero en realidad son así. Así sería por los tipos de borde, ¿no? Por la nervación. ¿Qué cosa es la nervación? Ustedes han visto pues las nervaduras, ¿no? Que son esas líneas que están sobre la superficie de las hojitas. Por ejemplo, uninervada, estas que parecen agujitas, que habíamos dicho que se llaman hojas aciculares, tienen una sola nervadura, pues por eso se llaman uninervia, ¿no? Una sola nervación. Paralelinervada, como por ejemplo de la del maíz, ¿te acuerdas que habíamos dicho? Pues sus nervaduras no es una principal al medio y que se ramifican, sino todas van en un solo sentido, ¿no? Todas van en una misma línea, ¿no? Siendo paralelas unas de otras. La peninervia, a estas sí son las hojas normales, ¿no? Una principal nervadura principal y se van ramificando de ella hacia los costados. La palminervia, se llama palminervia porque parece aparentemente una palma, ¿no? Que va justamente hacia cada uno de los extremos, ¿ve? Llega un punto medio y de aquí sale para este, para este, para este, para este, para este. Por eso se llama palminervia. La peltada, en este caso, pues llega un punto centro y del punto centro se va a ir hacia todos los sentidos de la hoja, como en este caso, por ejemplo, las hojitas del geranio, no sé si ustedes han visto, ¿no? Desde el punto medio de la hojita, las nervaduras van hacia los extremos. Y la curvinervia, que justamente vemos que sus nervaduras ya no van a ser líneas rectas, sino van a ser curvas, ¿ve? Formando como pequeñas hojitas en su interior. ¿Ven? Y así hemos podido observar la gran clasificación de las hojas, como podemos observar, ¿no? Y las diferentes formas de cómo se pueden clasificar estas. Ya sea por su forma de limbo, ya sea por los bordes de limbo o inclusive por las nervaduras que van a presentar cada una de estas hojitas. Funciones de la hoja. Las hojitas, dice, van a cumplir funciones importantes como la transpiración, la respiración y la elaboración. Se le dice que cumple la función de la transpiración porque estas hojitas, a través de esos poritos que tienen, que te había mencionado, que se llaman estomas, ahí está, ¿ve? Esos estomas permiten la entrada y salida de sustancias, pero en el momento de la transpiración, lo que permiten es la salida del vapor de agua. O sea, el exceso de agua que pueda tener la planta lo eliminan a través de estos estomas. No sé si ustedes se habrán percatado. Cuando, por ejemplo, amanece después de una noche muy fría, encima de la superficie de las hojitas, tanto de las plantas y así también inclusive de las mismas florcitas, pues aparecen húmedas, mojadas. Es porque durante toda la noche las plantas están expulsando vapor de agua. Ese vapor de agua, al entrar en contacto con la temperatura fría del medio ambiente, pues
se va a, en este caso, a condensar. Y al condensarse de lo que estaba saliendo como vapor, ahora se transforma en agua líquida. Y nosotros lo conocemos como el famoso rocío, ¿no? Y justamente ese rocío, pues era el exceso de agua que las plantitas estaban expulsando. Oye, sin necesidad de que haya tenido que llover, las hojitas de las plantitas han amanecido mojadas, ¿cierto? No, esto ocurre en casi todas las plantas, por ejemplo, en el pasto. A ver, un día tempranito, vete a caminar en el pasto, te vas a dar cuenta que sin necesidad que haya llovido, pues el pasto ha amanecido húmedo. Es producto de la transpiración que están permitiendo las hojas de las plantas, ¿ve? Producen la transpiración. Cuando hablamos de la respiración, pues las hojitas van a permitir el intercambio de gases en la planta, donde muchas veces van a permitir absorber, en este caso, el CO2 para la fotosíntesis y van a expulsar oxígeno, que permite justamente oxigenar todo nuestro medio ambiente. ¿De acuerdo? ¿No? Esto habitualmente durante el día. ¿Ves? Y en las noches también respiran y estas plantas también sus células tienen que realizar procesos de respiración como cualquiera de nosotros. Por eso en las noches también habitualmente absorben oxígeno y también liberan pequeñas cantidades de CO2 porque también realizan procesos de respiración sus células, ¿no? En este caso. Entonces, estas hojitas, gracias a esos estomas, también están permitiendo el proceso de la respiración. Y la elaboración. La elaboración justamente es la transformación de esta savia bruta que está compuesta por H2O y las diferentes sales minerales, ¿no? Que llegan hacia la hoja, pues a través del proceso de la fotosíntesis que utiliza la energía del sol, pues van a transformar esa savia bruta, la van a elaborar en savia, una savia orgánica que va a tener azúcares como la glucosa, ¿no? Que también se conocen como hidratos de carbono y esa se llama justamente savia elaborada, ¿no? Entonces, el proceso de elaboración es la transformación que realizan las hojas, convirtiendo la savia bruta en savia elaborada. Por eso se le dice que tiene una función de elaboración. Gracias todo esto a través de lo que viene a ser la fotosíntesis, que se da gracias a la clorofila, que justo le da color verdecito a las hojitas. ¿De acuerdo? Muy bien, pasamos a la siguiente. Importancias, dice, de la fotosíntesis, justamente, ¿no? De lo que estábamos hablando de la fotosíntesis. Esa fotosíntesis es importante porque dice la fotosíntesis es un gran evento cuya importancia radica en los siguientes criterios. Uno, es una gran fuente de oxígeno, ya que libera oxígeno a la atmósfera, ¿no? Este gas es vital para el metabolismo de ciertos organismos, para ser más precisos, para la respiración, ¿cierto? Nos permite la respiración. Segundo, ¿por qué más es importante la fotosíntesis? Mediante la clorofila se transfiere energía luminosa al sol o energía luminosa solar. Entonces, de la luz del sol se aprovecha y se transforma en energía química como la glucosa, que luego inclusive nosotros la aprovechamos al momento de alimentarnos. Y obtenemos energía. Nuestras células obtienen energía a partir de ella. 3. Realizada por un organismo productor, es decir, autótrofo, o sea que es capaz de poder fabricar su propio alimento, que constituyen la base de la cadena alimenticia. Claro que sí, estos productores, por ejemplo, son, en este caso, pues utilizados por los consumidores, ¿no? En este caso, el consumidor de primer orden, que serían los herbívoros. Luego, el consumidor de segundo orden, los carnívoros, se alimentan de los herbívoros. Luego, los de tercer orden, que en este caso serían los omnívoros, que se alimentan de carne y al mismo tiempo de vegetales. Y todos ellos en sí se estarían beneficiando de la energía que nos brindan estos productores, que habitualmente suelen ser las plantas, que son capaces de fabricar su propio alimento. Definición de la fotosíntesis. ¿Cómo la definiríamos? La fotosíntesis dice que es un proceso bioquímico de tipo anabólico. ¿Por qué es anabólico? Ana viene de negativo, ¿ya? ¿Por qué negativo? Porque en este proceso se gasta energía. ¿Y de dónde sale esa energía? Justo la energía luminosa, ¿ya? Donde justamente esa energía luminosa se convierte en energía química. O sea, las hojas absorben la luz y lo transforman en energía química para que luego la planta tenga la suficiente energía para poder fabricar sus propios alimentos, en el cual transforman la materia inorgánica como el agua, el CO2, ahí está, ¿no? CO2, agua, que son inorgánicos, lo van a transformar en materia orgánica,
como los azúcares, que en este caso vienen a ser la glucosa, que sería el principal producto de la fotosíntesis. E inclusive liberan pues oxígeno al medio ambiente, enriqueciendo nuestra atmósfera de oxígeno, permitiéndonos la respiración. La fotosíntesis es realizada por organismos autotróficos, o sea, seres, por ejemplo, vegetales capaces de poder fabricar su propio alimento, ¿no? A nivel de los cloroplastos, ¿no? U organelos equivalentes. ¿Y quiénes son esos cloroplastos? Justamente las pequeñas estructuras de la célula vegetal que le permiten poder realizar la fotosíntesis gracias a que estos contienen la famosa clorofila, que es el pigmento de color verde que les permite capturar la energía luminosa. Los elementos de la fotosíntesis y la fórmula de la fotosíntesis, ¿no? ¿Cuáles son justamente esos elementos? Pues son el CO2, dióxido de carbono, el agua, la energía solar, ¿no? Pigmentos como el de color verde, que es la clorofila que permite justo la fotosíntesis, ¿no? Y sustancias que se producen como la glucosa, que es un azúcar que nos brinda energía a todos, tanto a las plantas y nosotros cuando nos alimentamos de las plantas también nos brinda energía, y oxígeno que sale al medio ambiente y enriquece la atmósfera para que podamos respirar. Esos serían los elementos. Y la fórmula justamente está acá. Dice 6 dióxidos de carbono más 6 aguas, ¿no? Se combinan gracias a la energía luminosa del sol, que por intermedio de la fotosíntesis se va a transformar en glucosa, que es un azúcar que brinda energía a los seres vivos, y oxígeno que sale al medio ambiente y enriquece nuestra atmósfera de oxígeno para que nosotros podamos respirar. ¿Ve? Esa está la fórmula y los elementos de la fotosíntesis. Los mecanismos de acción de la fotosíntesis, cómo actúa la fotosíntesis, ¿no? Bueno, se verifica bajo la influencia de la luz y el calor, que para ello va a ocurrir lo siguiente. Primero, los vasos leñosos conducen la savia bruta hasta las hojas. Miren, a través de la raíz, pues se absorbe tanto agua como sales minerales, que son la savia bruta, ¿cierto? Y esta está viajando hacia las hojas, ¿ven? La savia bruta, las sales minerales y el agua. ¿Correcto? Son llevados a la hoja donde se extienden a través del protoplasma de las células del parenquima apropiado, para ser más exactos, del parenquima clorofiliano, ¿no? Que están aquí en la hoja y son las células que realizan la fotosíntesis. Entonces, la savia bruta llegó hasta esas células de la hoja, de ese parenquima clorofiliano. Segundo lugar, dice, el protoplasma provisto de clorofila absorbe el agua y el anhídrido carbónico. Ahí está el dióxido de carbono, anhídrido carbónico. También es absorbido por los estomas, ¿no? ¿Qué son esos estomas? Los poros que tienen las hojas, ¿no? Para justamente absorber gases como el CO2. Entonces, gracias al agua y al dióxido de carbono que llegan a estas hojas, con la energía luminosa, ¿no? Que produce justamente energía, se transformará. Esa savia bruta se va a transformar en savia elaborada. ¿Ve? Acá ya se está transformando. Justamente el tercer punto nos dice, la clorofila absorbe la radiación luminosa, ahí está, la clorofila está absorbiendo la luz, y calorías y caloríficas con las que se descomponen el anhídrido carbónico en oxígeno y carbono. El oxígeno queda en libertad y el carbono es utilizado por el vegetal para la elaboración de sustancias de reserva, ¿no? Y la secreción. ¿Cuáles serían esas sustancias de reserva que produce? La famosa glucosa. Y una vez se termina el proceso, ahora ya se produjo la savia elaborada. Ahora esa savia elaborada va a recorrer a lo largo de toda la planta distribuyendo nutrientes a todas las células de la planta. ¿Ve? Y así terminaría lo que podría ser el proceso de la fotosíntesis. Por acá vino savia bruta, gracias al dióxido de carbono y al agua que venía justo en la savia bruta. Gracias a la luz se transforma en savia elaborada y ahora la savia elaborada se va a recorrer todo el cuerpo distribuyendo nutrientes. Y el oxígeno es liberado al medio ambiente. Ese sería el mecanismo más sencillo de explicar de la fotosíntesis y con eso terminaríamos nuestra clase. Ahora pasamos a la práctica. Nivel 1, a ver. 1. Origen de las hojas tiene lugar en la gémula o plánula del embrión y en las yemas foliares o foliáceas de la planta.
la gémula y la plánula cuando la planta recién germina y cuando la planta ya está crecidita en las yemas foliares. Entonces sería alternativa A y B. La alternativa D sería la respuesta. Todas las siguientes partes de la hoja, excepto el limbo, correcto. La nervadura, peciolo, vaina, hipocotilo. El hipocotilo no es de la semilla, falso. La alternativa D no sirve. 3. Son características de la vaina. Es la parte inicial de la hoja, es flexible debido al colenquima, ocupa una cara lateral del tallo. A ver, cuando hablamos de la vaina, es la parte inicial, ¿cierto? De la hoja, ¿no? La parte flexible, no, pues eso sería, en este caso, el peciolo, ¿no? Pero no está. Entonces, la respuesta correcta de la vaina sería la A. ¿Correcto? La A. Parte laminar y rica en parenquima clorofiliano. ¿Cuál es toda la lámina de la hoja? Se llama limbo, ¿cierto? Sería la alternativa B. Correcto, pasamos a la siguiente. Son componentes del limbo. La base, claro que sí, la parte que se une al peciolo. El ápice, la punta de la hoja, correcto. Las nervaduras, el haz, todas son, todas las anteriores, la A. El tejido de elaboración que se caracteriza porque, pues transforma la savia bruta en savia elaborada, ¿no? Alternativa, la D. Pero a ver, se localiza en el mesófilo. Claro, en la parte media, ¿no? Está bien. Posee parenquima clorofiliano también. Presenta células ricas en cloroplastos, correcto. Transforma la savia bruta en savia elaborada. Ya, todos son. Cuando decimos se localiza en el mesófilo es porque está al medio de la hoja. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos explica. Entonces, todos son características, todas las anteriores. Alternativa E para las 6. 7. Zona anatómica interna de la hoja que se encarga de conducir savia bruta y elaborada respectivamente. ¿Quiénes son los que conducen? Pues vienen a ser el xilema o floema, que también son conocidos como vasos leñosos y vasos liberianos. Entonces, la A está bien, la B está bien, entonces sería la alternativa A y B, que sería la D. ¿Ya? Bueno, la 8 lo dejamos para la siguiente hojita, pasamos a la 11, dice. Mencione las funciones de la hoja. ¿Cuáles serán? La transpiración, el otro, la elaboración, ¿no? Cuando se elabora, pues, de savia bruta en savia elaborada, y la respiración, ¿no? Es el intercambio gaseoso que realiza la hoja. Entonces, esas serían las tres funciones. La transpiración, que es cuando libera el vapor de agua, el exceso de agua de la hoja o de la planta. La elaboración, cuando realiza la fotosíntesis y se transforma la savia bruta en savia elaborada. Y la respiración, que permite el intercambio gaseoso, ¿no? De la planta con el medio ambiente. ¿De acuerdo? Listo. Pasamos a la siguiente. 12. Colocar verdadero o falso. La raíz absorbe el agua, absorbe del suelo agua y sales minerales, ¿verdad? Claro, eso lo vimos en la clase pasada, ¿no? Las hojas, ¿se fabrica savia bruta? No, en las hojas más bien se fabrica savia elaborada, falso. Entonces sería verdad, falso. Nivel 3. Estas hojas modificadas son bastante pequeñas. Tienen la capacidad fotosintética y se ubican en la base del eje de la inflorescencia. Te explico. Cuando hablamos de la inflorescencia estamos hablando de lo que vienen a ser la florcita, ¿de acuerdo? Y las flores van a presentar hojas de tipo. Estas hojitas que habíamos mencionado, que son las modificaciones, son bastante pequeñas y también tienen la capacidad de la fotosíntesis, ¿no? Se ubican en la base del eje de la inflorescencia, se llaman bractea, ¿ya? Son algunas modificaciones de las hojitas que justamente también tienen la capacidad de la fotosíntesis. A ver, pasamos a la siguiente pregunta. Disciplina que se encarga de clasificar las hojas por su inserción al tallo. ¿Ya? Biotaxia, taxia, filotaxia. En este caso estaríamos hablando de la filotaxia. ¿Ya?
de la plantita. La biotaxia, bueno, es la clasificación de los seres vivos, ¿no? Taxia también tiene que ver con eso. En el caso de las plantitas, de clasificarla por su inserción de las hojitas, es la filotaxia. Alternativa B. Pasamos. Nivel 2. Son modificaciones que se observan en plantas xerófitas. Son agudas e impiden la pérdida excesiva del agua. En este caso estamos hablando de que estas plantas xerófitas, como las plantas que viven en los desiertos, sus hojitas se transforman y se modifican y estaríamos hablando de las espinas foliares. O sea, en realidad en estas plantas las espinitas son las flores. ¿De acuerdo? Entonces sería la alternativa B. ¿De acuerdo? Ahora pasamos a la siguiente pregunta. A ver, dice, las catáfilas se caracterizan por, bueno, en este caso dice que las catáfilas, bueno, son hojitas modificadas y que justamente van a ser subterráneas. Entonces, podríamos decir en este caso que justo son hojas subterráneas, ¿no? Forman parte del tallo del bulbo. Allá cuando hablamos en este caso del bulbo, estamos hablando pues de estos tallos también subterráneos, y sí es cierto. Almacenan sustancias de reserva, ¿no? Y protegen a la yema del tallo. Muy bien, entonces sí es cierto, todas estas hojitas subterráneas, catáfilas, cumplen todas estas características, entonces diríamos que son todas las anteriores. Alternativa E. A ver, pasamos a la 14 ahora. Cuando la hoja se inserta al tallo, se disponen de dos en dos, cada nudo tomando posiciones encontradas y opuestas. Ah, muy bien, pues justamente su nombre acá ya sale del mismo término que están utilizando. Hojas opuestas. ¿Ya? Entonces sería la alternativa E. 15. Tienen el limbo en forma de lanza. Allá. En este caso, pues habíamos visto también en forma de flecha, no flechadas. Cuando tienen forma de lanza, lanceolada. La alternativa B. 16. Son estructuras externas de la hoja. ¿Cuáles son esas estructuras externas? El limbo, que sería toda la parte plana de la hoja. El peciolo, que sería esa ramita que une a la hoja con el tallo, ¿no? Y la vaina, pues, que es la parte que se adhiere al tallo, ¿no? Entonces sería A, B y C. Entonces sería la alternativa E. Muy bien. Hemos terminado con nuestra clase el día de hoy. Les agradezco por haber estado atentos al video. La tarea va a ser que resuelvan la autoevaluación del libro que ustedes tienen del curso de biología, ¿no? De esta semana. Y bueno, pues les voy a suplicar que en este caso, para que de repente no se les haga pues demasiado trabajo, de que puedan desarrollar un organizador, ya sea un mapa conceptual o un mapa mental o lo que ustedes prefieran, para poder desarrollar las clases de esta semana en su cuadernito. ¿Correcto? Entonces, esas serían las tareitas. Cuídense mucho, les agradezco nuevamente por su atención y nos estamos viendo en el apoyo académico del día de hoy por la tarde. Bueno, entonces nos estamos viendo. Cuídense mucho, chicos.